TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de La Hermida. Aquí estamos un sábado más con la serie de documentales en el TV8. Esta tarde estamos con un invitado muy especial, un vecino que vuelve a casa y que nos trae un documento que nos quiere aportar. Tiene que ver con una situación súper específica que sucedió hace unos meses atrás en Argentina. Él está viviendo hoy día allá. Viene a ver a su familia hoy día por un tema bien específico también. Y se acercó a nuestro canal para conversar y traernos este documento. Me refiero a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado es un muchacho clase media argentino, el típico muchacho que se ve en las calles caminar, pero que en una situación confusa con la policía es asesinado y se convierte en un ícono de la manifestación en Argentina sobre el tema de desaparición también. Estamos con Patricio Lagos, ¿cómo estás? Hola Manuel, tanto tiempo. Bien, un saludo a todos los amigos y las amigas que nos están escuchando en este momento y viendo por TV8. Exactamente, tú eres del Comité de Solidaridad Santiago Maldonado. Sí, así es. El comité es una organización que nace al poco tiempo, si no me equivoco, a los 2 o 3 meses de la desaparición de Santiago, que fue el 1 de agosto del año pasado, y nuclea o reúne a una serie de organizaciones de carácter sindical y de carácter de derechos humanos principalmente. Santiago era un muchacho que lo vemos en los videos que salen en televisión. Estaba en una manifestación en la Patagonia y que la Gendarmería Argentina, que vendría a ser la policía de allá, reprime. La gendarmería generalmente no es muy violenta, pero en ciertas ocasiones se transforma, se convierte en algo muy represor y recuerda los peores años de Argentina. Sí, así es. Lo que pasa es que en gendarmería existen varios tipos de policía, bueno, igual que acá, o sea, como está la PDI, están carabineros. En el caso de allá también hay una policía que es de investigaciones. Hay otra policía que vendría a ser como el caso carabinero acá, pero que está dividida o federalmente o por provincia. Entonces a la vez hay algunas policías que son solamente de la provincia o solamente una determinada ciudad. Pero está la federal que diría que cubre todo el país. Y después está Gendarmería. Y lo que pasa con Gendarmería es que efectivamente es una policía, o era una policía, más de cuidar fronteras. ¿Ya? O sea, Chile, Argentina, o sea, perdón, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con las políticas que empieza a desarrollar el gobierno de Mauricio Macri, se cambia esta tarea histórica, por llamarlo así, de la gendarmería, porque uno debe saber de que las políticas de los distintos estados referentes a mantener el orden, tanto con las fronteras externas como al interior del país, ya tiene que ver con la idea de seguridad y defensa, ya seguridad hacia el interior, defensa hacia el exterior, ya y Argentina es uno de los países que hasta hace algún tiempo atrás tenía muy diferenciado eso, ¿ya? O sea, habían ciertas fuerzas que se ocupaban de las tareas de seguridad y ciertas fuerzas que se ocupaban de las tareas de defensa, que es principalmente el ejército, Fuerza Aérea y su rama, ¿no es cierto? Y lo que está haciendo Macri a partir de la llegada al gobierno con la ministra Patricia Bullrich es cambiar esta función de gendarmería y originalmente de defensa más de frontera, está llevándola a gendarmería a las capitales provinciales, a los distintos pueblos, ciudades, desde la provincia, digamos, por llamarlo de alguna forma, de interior, o incluso capital, o sea, Buenos Aires, La Plata, que son ciudades, Córdoba, que son interiores, claro, que son más conocidas y que son de interior. Bueno, tú nos trajiste, hay un par de materiales que se desarrolló un video que hicieron ustedes, sí, y que tiene que ver con Santiago vuelve al Bellas Artes. Es un trabajo que estaba haciendo Santiago de pintura, él pintaba, hacía una serie de actividades más, y esto lo toman el comité, se lo lleva al Museo de Bellas Artes y queremos traerle ese video a la gente. Va una entrevista cortita que te hace a ti la televisión argentina, y después vamos con el video que dura aproximadamente 15 minutos para volver luego para conversar un poco con Patricio. ¿Te parece, Carlos?
Santiago vivió a un par de años acá en La Plata, y acá en una biblioteca anarquista que se llama Gulay Polié realizó un mural hace ya algunos años, si no me equivoco, año 2011 aproximadamente, y esa casa donde estaba la biblioteca va a ser demolida. Entonces lo que hicimos con algunos compañeros y compañeras fue trasladar el mural que él había pintado acá a la facultad, entendiendo que Santiago durante también un par de años estudió plástica acá en la Facultad de Bellas Artes. Así que eso es la presentación de este mural, del último mural que pintó Santiago acá en La Plata, y además lo que se va a hacer una pequeña actividad donde van a estar algunos familiares de Santiago. Va a estar su hermano, la compañera de su hermano y la abogada de la familia Maldonado. Un director de cine plantea efectivamente que el arte no es natural. ¿Por qué? Porque el arte es político y la política no es natural, es una construcción humana. Entonces, efectivamente, nosotros lo que estamos tratando de reivindicar a Santiago en ese aspecto artístico, pero entendiendo que el arte va de la mano con la política. ¿Por qué? Porque el arte es ideología en la visión de tener precisamente una visión del mundo, de cómo es el mundo en este caso para Santiago. Y él, insisto, él era un compañero libertario, entonces su ideología es el anarquismo. Y precisamente no podemos desvincular lo político, lo estético, por decirlo así, de lo político. Entonces, por eso tratamos de reivindicar esos dos aspectos: su militancia, su ideología y también su construcción artística. Todas las fuerzas federales conjuntamente con las fuerzas provinciales. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM, hay que separar muy claramente lo que es el RAM. Gendarmería irrumpió. No tiene nada que ver, esto es el RAM. El RAM es un grupo radicalizado, pero que ellos no quieren nada, lo único que quieren es como desconocer lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población, y a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Han sido detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 vamos a detener. Santiago volvió a Bellas Artes. Santiago Maldonado fue desaparecido por el Estado el 1 de agosto de 2017, luego de una brutal represión de gendarmería al interior del pull-off en Resistencia Cuyamen, en Chubut. El operativo represivo del gobierno de Macri estuvo a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de gabinete, Pablo Nocetti. Después de 79 días, Santiago fue encontrado muerto. Por todo esto, desde el Comité de Solidaridad Santiago Maldonado La Plata, afirmamos que el Estado argentino es el responsable de su desaparición forzada seguida de muerte. Gulay Polié significa tierra libre. Es un poblado de Ucrania donde nació el anarquista Néstor Magno y fue el escenario de la a veces olvidada Magnovichina.
En esas tierras se constituyó el temible Ejército Negro, que fatigó las planicies ucranianas derrotando a cuanto ejército se le pusiera delante durante los años de la Guerra Civil Rusa, y que fuera finalmente derrotado por el Ejército Rojo en los últimos alientos de la guerra. La biblioteca, de donde fuera extraído el último mural que Santiago pintó en La Plata, lleva el nombre de ese poblado de Ucrania, como queriéndole arrancar al olvido un retazo de esa memoria tan heroica como trágica. Biblioteca anarquista Гуляй-Поле. О, ми знаємо те, що він за бідних, як стояв горою. Поняли? А як щось те, він тікає, бо його ж б'ють. Гуляй-Поле був як штаб республіки. Республіка була, так. Отак у залі покладуть, приколять штиками руки і ноги, заводять патефон, що то з трубами були, грамофон, і танцюють. Наші діди і батьки Махно робив. Махно хороший, не так, як тепер. Nosotros, que somos los hijos de esta revolución y los hijos del pueblo trabajador, hemos forjado nuestros destinos aquí, en nuestros pueblos y aldeas. Elaboraremos una solución que no implique humillación, sino responsabilidad. Las comunas campesinas, las uniones libres de trabajadores en los pueblos, son el germen de las comunidades libres de trabajo. No necesitamos comisarios y otros poderes, solamente debemos reforzar la conciencia de nuestras acciones y aplicarla con fuerza a todos los dominios de nuestra vida. Alrededor del año 2009, un grupo de jóvenes libertarios decide hacer lo que tantos anarquistas habían hecho en el pasado, fundar una biblioteca. Y no lo hacen en un lugar cualquiera. En las cercanías del Parque Saavedra se encuentra la casona que es de los descendientes de Rodolfo González Pacheco y Abelardo Tejo, dos referentes del anarquismo histórico. Allí viven aún sus descendientes, quienes prestaron una construcción que se encuentra en los fondos de la casona para que se sentara allí la naciente biblioteca. En los 70, durante la larga noche de los fusiles y el pavor, y bajo un cielo verde militar, la casa sirvió de refugio para compañeros perseguidos o caídos en desgracias. Otra larga noche sobrevendría en los años 90, una infame y larga noche de champán, de vacaciones en la vulgaridad de Miami, de neoliberalismo, pobreza, desocupación y desamparo. Allí, los jóvenes que constituyeron y desarrollaron el anarcopunk platense tenían siempre una cama o un plato de comida y un espacio de contención ante las constantes persecuciones a las que eran sometidos. La casa se convirtió en refugio y lugar de origen de bandas punk como Desobediencia Civil y Hartos de Estar Hartos. También la movida del fanzine hizo base en aquel sitio. Allí se diseñaron y escribieron fanzines como Crucificados por el Sistema, La Chispa y Bakunin tenía razón. Pero la inquieta y catigada juventud de esas décadas, además de desarrollar sus propias experiencias y caminos en el pensamiento anarquista, supo también rescatar el pasado del movimiento. En la casa se prodigaban charlas con los viejos, y por un rato, dos mundos diseñados para colisionar convivían en charlas fraternas, en donde muchachos de crestas en radiante Technicolor y alfileres de gancho conversaban con hombres mayores, militantes obreros, intelectuales, hombres de acción, sobre el comunismo libertario, sobre el apoyo mutuo, sobre expropiaciones y sobre Gelinita. En los años 2000, el espíritu libertario vuelve para armar la biblioteca, que funcionaría como espacio cultural de la movida ácrata, una suerte de ateneo en donde se realizaron diferentes experiencias culturales, que fueron desde las presentaciones de libros, proyecciones de cine, intensos debates sobre todas las temáticas de la vida libertaria, y que duraría casi una década con un final introspectivo, cuando uno de sus miembros, un joven estudiante de Bellas Artes, fuera desaparecido y asesinado en el año 2017 por las fuerzas de seguridad de un Estado que siempre es asesino. Santiago llegó hasta allí siguiendo el crudo sonido de la banda Desobediencia Civil, que tiene en la casa su sala de ensayo. De esa manera comenzó a participar de las actividades. Aún están allí los yablones con los que dio un curso de serigrafía. Para sus compañeros siempre fue el Lechu, un muchacho de un corrosivo humor que alejaba a algunos y de un carácter adorable que acercaba a muchos. Se había comprometido a embellecer un poco las paredes del lugar, ajadas por el tiempo y la inconstancia. Sobre una pared pequeña que separa la sala mayor de la cocina, encontró una yuntita de mariposas pintadas mediante stencil. Vio algo en ella y decidió que esa era la pared que iba a pintar. Trajo todos sus materiales y durante un par de meses se dedicó a realizar el mural que cada vez le costaba más terminar por la cantidad de detalles que en cada ocasión decidía agregarle.
En algún momento estuvo listo y un tiempo después, Santiago decidió comenzar su etapa de viajes hacia Brasil, Uruguay y finalmente hacia el sur de la Argentina. Uno de los miembros de la banda lo vio por última vez en 2016, en un homenaje a los 20 años de la muerte del Urubú, otro compañero anarquista muerto por la policía y que fue uno de los tantos jóvenes que transitó los pasillos de la casona en la década del 90. El 1 de agosto de 2017, una ráfaga helada atravesó, como un presagio, la espalda de muchos compañeros y amigos de Santiago. Era el comienzo de una tragedia que aún no termina, que apenas ha comenzado, donde nuevamente las garras siempre abyectas del Estado han dejado huérfana a una familia y a sus amigos, ahogando para siempre en las aguas heladas de la infamia los sueños de libertad de un muchacho que, además de ser anarquista y solidario, pintaba bellos murales en las paredes de las bibliotecas. Santiago volvió a Bellas Artes. Nos embarcamos en una difícil tarea, la de sacar un pedazo de pared intacta y sin que se rompa o quiebre. Pero había algo más, y era mucho más importante que un trozo de pared, y era que por ahí había pasado Santiago. Nos acercamos a relevar el lugar, la carga histórica de lucha que tenía la biblioteca anarquista Goulier Pouliot. Este espacio elegido por Santiago no había sido casualidad, sino que ahí era donde él decidió dejar su huella. Comenzamos la jornada un viernes 25 de mayo por la mañana, apuntalando el techo para continuar con la demolición selectiva y con la precisión de un cirujano. Luego de enmarcarlo, iniciamos el rebaje posterior. Cada marca que le hacíamos significaba tener que salir del lugar, ya que el polvillo se adueñaba de todo el ambiente, haciendo imposible la respiración. Esto significó que la primera jornada de trabajo se extendiese a 12 horas. No podíamos bajar los brazos. Y ahí era donde Santiago también estaba presente. Una vez terminado el refuerzo posterior, dejamos secar durante un día para continuar con la siguiente etapa. El domingo 27 de mayo comenzamos al mediodía. Cuando el concreto estuvo fraguado, emprendimos la tarea más difícil: mover el mural. Nos reunimos con los compañeros del comité y decidimos que 6 de nosotros debíamos sostener el frente, mientras que otros 3 estarían detrás tirando con sunchos para que no bajara de golpe. Lo movimos primero de forma lenta y luego levemente más rápido, para que no se desarmase. Después de esto lo apoyamos sobre un colchón, con lo cual pudimos sacarlo intacto, con algunas pequeñas rajaduras propias del envejecido roque. La última tarea de ese día fue llevarlo desde la biblioteca hasta la vereda, donde nos esperaba Pepo y su camioneta para transportarlo. Antes, nos volvimos a reunir para organizar cómo nos íbamos a mover y por dónde. Esta tarea tampoco era sencilla, porque debíamos cargar más de 200 kilos entre 8 compañeros por un pasillo que tenía un ancho de 80 centímetros. Los gritos de aliento no tardaron en llegar. «Vamos, cumpa, vamos que podemos, ya falta poco, no aflojen». Cuando lo vimos recostado en la camioneta, todos respiramos profundamente. Sabíamos que era una locura lo que habíamos hecho, porque fue más pesado de lo que calculamos, porque necesitamos la solidaridad de más compas para transportarlo, y por eso tardamos más tiempo del pensado. Pero finalmente logramos llevar adelante la extracción del mural, sabiendo que parte de Santiago estaba allí. Una vez que el mural estuvo en nuestras manos, hicimos un último rebaje que lo alivianó un 50%. Esto significaba que el traslado posterior sería menos pesado. La siguiente etapa era terminar la estructura del mural, y para esto, otro compañero solidario se encargó de esta tarea. Pipo, en 2 días hizo las patas de dicha estructura metálica, con lo cual ya podíamos darlo vuelta para descubrirlo. Esto generó nuevas expectativas, pero también surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo estará? ¿Se habrá roto? No lo quiero ver. ¿Estará sano?
¿Qué pasa si tiene partes sueltas? Saldamos estas inquietudes cuando lo vimos. Ahora sí volvimos a respirar, porque cada vez estábamos más cerca del objetivo. Luego fue el turno de los artistas, Chempes y Chapán, dos compañeros que solidarios siempre ponen su arte a disposición de las luchas populares. Inmediatamente propusieron que al mural de Santiago había que preservarlo y no restaurarlo, que era más importante conservar el arte de autor sin intervención de otro, y que a su vez estéticamente se conservaría como pieza única. Ante tal argumento no dudamos que era lo que había que hacer. Resolvimos recubrirlo con una capa de resina que protegería el mural y a su vez le daría estructura a las partes flojas. Para esta tarea necesitábamos que estuviera en un lugar cerrado y calefaccionado, ya que la resina era más trabajable en estas condiciones. Trasladarlo fue mucho más rápido, ya que el peso era mucho menor. Una vez que estuvo en el taller de Chempes, definimos que en el dorso del mural debía haber un texto que contase que el Estado es el responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Para esta tarea, el compañero indicado era Chapán. Cuando la resina estuvo hecha y el chapón con el texto del dorso del mural terminado, decidimos unirlos, ensamblarlos para ya dar por finalizada esta etapa. Había un último trabajo a realizar, y era la base donde el mural estaría emplazado. La ubicación que elegimos era estratégica, porque cumplía ciertas condiciones como la visibilidad inmediata cuando se ingresa al patio, la orientación indicada ya que no recibiría tanto sol, y la posibilidad de ser recorrible y que invite a mirarlo. La base de hormigón la hicimos en 2 horas, porque habíamos preparado y coordinado todo anteriormente. Esta tarea fue la última antes del emplazamiento definitivo. Todo esto lo llevamos adelante con recursos que solventamos las organizaciones que conformamos el comité. No recibimos ayuda económica de ninguna institución estatal. Cada paso que dimos, cada tropezón, cada sobresalto fue un fortalecimiento de la organización y de la lucha que venimos llevando hace meses. Por eso ahora podemos decir que Santiago volvió a Bellas Artes. Santiago vive en la solidaridad de cada compañero. Ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Bueno, Patricio es parte de este comité de solidaridad que desarrolló este video. Lo estábamos viendo acá igual que usted en su casa. Y me llama la atención, Santiago es un argentino. A diferencia, conversamos acá en un momento. Cuando hay muertos del campo popular, importa mucho de repente de cuál es su origen para entender el tema de las movilizaciones. Acá en Chile han habido muchos mapuches asesinados y las movilizaciones son muy locales. Pero Santiago es un argentino medio, un argentino que podría ser de La Plata, de Buenos Aires. Es un muchacho de ojos claros, tez blanca, de repente muy pegado al anarquismo, pero también un poco de hipismo. ¿Por qué Santiago generó esta movilización tan amplia dentro de Argentina? Sí, para mí hay varios factores de esto. O sea, uno va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero tiene que ver un poco con lo que tú decías, que tiene que ver con esto de casi filogenético, por llamarlo de alguna forma. O sea, efectivamente, un chico casi rubio, tez blanca, clase media, y claramente eso, pero también un chico común y corriente, por decirlo de alguna forma, de un no sé cómo llamarle, de una buena familia, que por qué tiene que andar en estas cosas, ¿no? Y eso yo creo que es la segunda cosa, que es lo tremendamente rescatable y valioso de Santiago. O sea, este comité que nosotros y nosotras hicimos, que se llama Comité de precisamente Solidaridad, eso es una de las características grandes de Santiago, la solidaridad. O sea, fuera de cámara conversamos de que algunos y algunas compañeras tuvimos la posibilidad de conocer a Santiago pero en mi caso particular yo me vine a acordar de mi conocimiento de Santiago posterior a la desaparición. ¿Y dónde me encontré a Santiago? Me encontré a Santiago en foros y en charlas que tienen que ver con la libertad de los presos políticos acá en Chile y en Argentina.
¿ya? También presos políticos chilenos que están en el exterior, en Brasil, en Perú en algún momento, bueno, que ya ese compañero está libre, pero ahí está Santiago. Cuando nosotros y nosotras, los chilenos y chilenas, armamos la Asamblea de Exiliados por la Educación, también Santiago fue ahí a charlas que hacíamos, a las marchas que hacíamos, a un montón de actividades que hicimos dentro del comité, de la asamblea, y no necesariamente... Porque era su tema. Claro, porque era su tema. Yo el año que llego yo vivo en La Plata. El año que llego a La Plata también hay todo un conflicto con el comedor universitario. El comedor universitario iba a subir 6 veces su precio. Que uno puede decir, sí, es ridículo el alza que voy a mencionar. O sea, era de un peso el almuerzo, ¿ya? A 6 pesos. Pero sin embargo, la sociedad argentina comprende de que si la educación es un derecho, y por más que la universidad sea gratuita, hay que costearse un montón de cosas, bueno, ropa, movilización, etcétera, etcétera, y entre eso está el alimento. Entonces, si un comedor está a $1, es una ventaja tremenda para poder ahorrar un poco de plata, para poder hacer otras cosas, que no necesariamente irse de carrete ni nada, sino poder comprar las fotocopias, poder comprar los materiales para distintas carreras. Estoy hablando de la vida universitaria. Entonces, Santiago, hay 4 comedores. Yo me acuerdo que yo comía en uno de ellos, en eso me organicé con otros compañeros y compañeras. Bueno, y Santiago se organizó en el comedor en que él estaba, con otra gente. Y en algún momento coordinábamos una cosa más general con la movida de los comedores. Pero a lo que voy, el segundo aspecto de por qué Santiago llegó a la gente y de un espectro muy amplio, eso es que era un chico solidario y estaba en la lucha que había que estar nomás. O sea, el kirchnerismo estaba en el poder en ese momento. Exactamente. Y que atrapaba dentro de sus redes desde, no sé, por los piqueteros, a todo el espectro de la izquierda. Sí. Aún así, Santiago surge como una imagen muy poderosa de unificarse frente al tema de una represión que se vio como descontrolada, porque yo no sé si a Santiago lo mataron queriendo o fue sin querer, como dijo el Chavo, porque más allá de eso, Santiago se transforma en un ícono de una resistencia que no solamente tiene que ver con el tema de derechos humanos, o no solamente tiene que ver con el tema de la desaparición, sino que tiene que ver con el tema de cómo el sistema estaba en esos momentos tratando a la juventud, tratando a la población argentina. Exactamente, y su solidaridad también es esa, o sea, él no era mapuche. Sí, pues para que la gente entienda, claro. Él cae en un corte que se hace en la Patagonia, solidarizando con una comunidad mapuche. Sí, en pull-off, sí. Pero efectivamente, él está ahí por solidaridad. O sea, hay como muchas críticas de los medios de que Santiago, no sé, era un activista. No era un hippie, que era un artesano que había viajado a conocer el mundo, no sé, que estaba drogado, qué sé yo. ¿Ya? Está bien, ¿no? Hay mucha gente que se puede tomar un vino, puede hacer un montón de cosas en su vida, pero la gente común y corriente no se levanta a las 5 o 4 de la mañana en plena Patagonia con un frío bajo cero, sí, a cortar una ruta en solidaridad con los peñi y las lamien del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces efectivamente Santiago estaba ahí ejerciendo esa idea que él tenía, que uno de aquí me voy a poner anarquista sin serlo, pero que uno de los principios del anarquismo, que es el apoyo mutuo y la solidaridad. Entonces, efectivamente, él estaba ejerciendo esa solidaridad, y por eso el comité se llama Comité de Solidaridad. El comité se podría haber llamado Comité de Solidaridad por otro compañero o compañera caído, o quizá le podríamos haber puesto una consigna de nombre, qué sé yo. Lo pusimos porque efectivamente pasó esto con Santiago, y efectivamente un grupo de organizaciones que decía antes, que por ejemplo Hijos de la Plata, que es una organización de derechos humanos, la Federación Obrera de la Región Argentina, con sus comités de resistencia y de oficios varios, que es más bien una organización de corte sindical, ¿no?
El Orejano, que es un periódico. En este momento se me están olvidando los otros compañeros y compañeras, pero nos encontramos una serie de organizaciones que no necesariamente ideológicamente y personas que no necesariamente ideológicamente coincidimos. Hay algunos más marxistas, otros que no tienen ningún posicionamiento político, otros compas que son más anarcosindicalistas, pero nos encontramos con el hecho de Santiago y en la solidaridad. Entonces efectivamente nos juntamos para ejercer esa idea de la solidaridad. Bueno, para que la gente nos contextualice o entienda un poco más, las organizaciones en Argentina son bastante distintas a las chilenas, son bastante distintas. Sí, el tema de solidaridad está súper presente dentro de las organizaciones y eso lleva a que haya mucha comunicación y mucha actuación, mucha acción dentro de esta solidaridad. O sea, un sindicato puede estar apoyando una manifestación de estudiantes o de pobladores o viceversa, cosa que acá no vemos. O sea, no vemos acá los sindicatos en la calle para apoyar una demanda territorial o una demanda estudiantil. Y no vemos esa comunicación que existe en el mundo argentino de popular, no la vemos acá. Entonces, para que la gente entienda un poco, es muy común ver delegaciones de sindicatos en universidades de repente, en los barrios, apoyando el tema mapuche quizás, y en ese espíritu crece Santiago, en ese espíritu se forma Santiago, además de que los sindicatos, a diferencia de los de acá, que son casi el departamento de bienestar de la empresa, muchos, no todos, allá tienen una historia y que esa historia no se perdió con las dictaduras. Esa historia tiene una historia política, una historia social, de organización, de ver por los trabajadores. Santiago crece también o se acerca mucho a ese ámbito y yo creo que se impregna de eso para estar a las 5 de la mañana en una calle, en una carretera en el sur, haciendo solidaridad. Lo vemos ahí muy abrigado junto con otros muchachos, no eran muchos, eran 15, 20, y luego llega la Policía Federal o no sé si es Gendarmería, que es la que llega a reprimir. ¿Cómo hoy día es Santiago para la juventud argentina? ¿Qué representa Santiago para los jóvenes argentinos? Claro, tiene que ver esto nuevamente con lo de la solidaridad. O sea, efectivamente Santiago para la juventud no es el hippie volado y todo el asunto, ¿ya? Que es la caricatura que hacen los medios y que lo hacen los medios y que no quiere decir de que, no sé, como había un dicho cuando era yo más joven, de que no fumara, bailara apretado. No toma, no fuma y no baila apretado. Sí, probablemente fumaba, tomaba y bailaba apretado, sí, pero como cualquier persona de 20 y algo de años. No es. Entonces, claro, efectivamente hay una juventud que se siente representada también en Santiago. O sea, chicos y chicas que tienen 20, 25, 27, sí, se van a sentir representadas por Santiago. Y eso también lo demuestra un poco la actividad esta que veíamos en el documental. O sea, hubo alrededor de 500 personas, ¿ya? En una facultad, en el auditorio, en el documental no están las imágenes de la actividad, pero en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, llenísimo, gente de pie, sentada, y de ahí nos fuimos al patio. Y en el patio se pone se descubre el mural. Y ahí el patio estaba llenísimo de jóvenes principalmente. Pero no solo jóvenes, que eso también es interesante, y que el fenómeno que nos pasa a nosotros en el comité. O sea, en el comité hay gente de gente, o por lo menos cercana al comité, gente que peleó, que se organizó en los 70, gente que peleó y se organizó en los 80, en los 90 y en la actualidad. Entonces hay un grupo transgeneracional también, y insisto, de tendencia ideológica muy diversa. Muy diversa, porque se me olvidaba mencionar la otra organización que está en el comité, ¿ya? Como organización, porque también hay compañeras y compañeros que no son militantes o no están organizados, pero sí lo estuvieron algunos. Pero la otra organización que es muy importante es el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, ¿ya? Por ejemplo, los hermanos Zaragoza eran militantes del Partido Comunista argentino. Uno lo desaparece en pleno gobierno peronista el año 75, en el mes de julio,
asesinado por la AAA, ¿ya? Organización, no nos olvidemos, peronista de derecha, de la derecha peronista fascista, ¿ya? Y su hermano lo desaparece la dictadura el mismo día, pero al año siguiente, que el otro hermano, que en este momento, Chilo, lo desaparecen en el 75, y a su hermano lo desaparecen el mismo día, en el año 1976. Entonces, ahí uno también ve una continuidad, o sea, ve una continuidad en este caso de cómo operaban las organizaciones paramilitares de la derecha peronista antes de la dictadura, y cómo los militares no peronistas actuaron también ya en la dictadura. Entonces, esas continuidades se siguen viendo, o sea, una cosa muy breve, pero que grafica mucho esto. El lunes pasado se murió una luchadora de derechos humanos, una abuela de Plaza de Mayo que se llamaba Chicha Mariani. Su hijo y la esposa de su hijo eran militantes de una organización peronista de izquierda, Montoneros, ¿ya? Y desaparecen a la esposa del hijo de Chicha, al hijo de Chicha y a su nieta, Clara Ney, ¿ya? Que hoy día tendría alrededor de 40 años, ¿ya? Un poquito más, si no me equivoco, no estoy seguro. Bueno, y mientras se velaba a Chicha en la rectoría de la Universidad Nacional de La Plata, pasan en una marcha los trabajadores de Astilleros Río Santiago, ¿sí? Se detienen en el velorio a dar su saludo, etcétera, etcétera, y están en eso, y llega la policía sin provocación alguna y comienza a reprimir con lacrimógena, balines de goma, balines de plomo, a los trabajadores y a quienes estaban en el velorio. En el velorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? De que esa misma escena pasa el año 72, ¿ya? Con compañeros del hijo y de la compañera de Chicha, o sea, militantes montoneros de la tendencia peronista revolucionaria y de FARC, que es otra organización armada de los 70, lo estaban velando posteriormente a la masacre de Trelew. Lo estaban velando en una sede del PJ, del Partido Justicialista, y en medio de la nada llega la policía, entran con una tanqueta al lugar donde lo estaban velando y se comienza una represión brutal. Claro, entonces de 72 hasta ahora son 40 y las matemáticas, 45 años más. 45 años, entonces es una imagen, guardando obviamente la diferencia y todo el asunto, 46 años, pero una imagen que pasó hace 46 años se repite en la actualidad. Entonces las continuidades están presentes. Perfecto, te entiendo. Se entiende en realidad, se entiende el proceso argentino, que es bastante complejo. La gente de acá suele decir, no, hay unos locos que son peronistas y otros que no son peronistas. El peronismo va desde extrema derecha y extrema izquierda, para que se entienda un poco. Es como el kirchnerismo, que también tiene un amplio abanico de organizaciones que son kirchneristas. Santiago Maldonado hoy día, como estábamos viendo, se está transformando en un ícono, se está transformando, no sé si más adelante dará para que algún movimiento tome su nombre en pos de desarrollar algún tipo de política hacia el Estado o hacia la gente en realidad. Pero creo que genera un antes y un después en la última década, sí. Genera un antes y un después. Y ese antes y después tiene que ver también con el despertar de mucha gente que pensó que esto no volvía a ocurrir en Argentina. Y no sé, para hacer el cierre, me gustaría que nos dieras tu visión de cómo se viene hoy día la política en Argentina. Algo breve, 4 minutos, 5 minutos. Bueno, sí, lo que claro, porque en cierta forma lo publicitado, por llamarlo de alguna forma, el caso Santiago, es interesante porque mucha gente que estaba un poco enseguecida con la política del gobierno anterior de Cristina Kirchner, descubre que existe algo que muchas organizaciones de derechos humanos vienen denunciando desde cuando se inició la democracia, que es el desaparecimiento forzado de personas con resultado de muerte, ¿ya? La ciudad de La Plata tiene mucha experiencia en eso,
¿ya? Gente que fue militante, gente que no fue militante, pero sí desapariciones forzadas con resultado de muerte. Andrés Núñez, que es un trabajador en el año 90, que lo detienen en su casa supuestamente porque se robó una bicicleta, ¿ya? Y nada, y está a 5 años desaparecido. Y bueno, y cuando se logra saber qué pasó con él, fue asesinado por la policía, fue torturado hasta la muerte. Bueno, otro chico, Andrés Bru, otro que también es conocido y que desapareció en pleno kirchnerismo, pero que los medios de comunicación, así como dicen de Santiago, un hippie artesano y drogón, por llamarlo de alguna forma. Bueno, Julio López era un viejito que tenía Alzheimer y salió un día de su casa y se lo olvidó. No, Julio López era un militante que en la década de los 70 fue un detenido desaparecido, torturado en varios centros clandestinos de detención, y que el año 2006 estaba declarando en un juicio precisamente hacia los represores del centro de clandestino donde él estuvo, y a los pocos días que él declara, lo desaparecen. ¿Ya? Y el cuerpo todavía no aparece. Entonces, efectivamente, y después ni olvidar lo que pasa en las villas. O sea, ahora, por ejemplo, el próximo lunes, el 27, está la marcha nacional contra el gatillo fácil. O sea, el macrismo hoy día tiene el récord, por decirlo de una forma, el récord perverso de un muerto diario. Oh. ¿Ya? Un muerto diario por la policía, o sea, por la policía en las villas. Pero, perdón lo que voy a decir, pero ¿a qué le importa un niño de 14, 15 años que la policía lo usa para vender droga o para mover droga? Y si el pibe se rechaza a participar en el negocio, un tiro en la cabeza, como Luciano Duga, que es otro chico de 15 años. Entonces, claro, efectivamente pasa eso. Y ni hablar tampoco de las chicas que son secuestradas para que sean parte de las redes de trata, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay desapariciones forzadas, algunas de ellas con resultado de muerte y otras no, pero existen esas desapariciones forzadas en democracia, desde la década de los 80 hasta la actualidad. Entonces, claro, ese es un aspecto. O sea, lo de Santiago es notorio por lo que conversamos antes, porque era un activista anarquista, por su solidaridad y porque él también fue capaz de construir una red muy amplia de conocidos, de amistades, de compañeros y compañeras. Entonces, eso es por el lado de los derechos humanos. Pero también, y ya con esto como termino, hoy día una crisis económica en donde el dólar fue subiendo exponencialmente y muy vertiginosamente. Hace unos meses atrás el dólar estaba cerca de los 20 pesos, hoy día está, pesos argentinos, hoy día está a 31 pesos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, está dolarizado el costo de la vida. Uno va a un supermercado o al negocio de la esquina, entonces una cosa un día, no sé, un litro de leche te vale 20 pesos y al otro día te vale 24 pesos, por poner un ejemplo, ¿ya? O sea, no hay posibilidad de proyectarse económicamente. Exactamente. Cero capacidad de que a los trabajadores y las trabajadoras de decir lo que tú dices. O sea, no sé, gano 10.000, estoy inventando, gano 10.000 pesos, voy a gastar, no sé, 8.000 en arriendo, en comida, qué sé yo, y los otros 2.000 los ahorraré. No, eso no existe. Se vive el día a día. Exactamente. Hoy día la clase trabajadora argentina vive el día a día, ¿ya? Y eso no tiene, bueno, y ahora con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque le hizo un préstamo a Argentina y los ricos y poderosos cuando les prestan plata a la gente siempre tiene su requisito. Obvio. ¿Ya? Entonces, efectivamente hoy día Argentina está en un proceso de crisis económica que a algunos les recuerda al 2001, a la mayoría. Bueno, pero siguen existiendo organizaciones de base que están resistiéndose a ese embate capitalista. Y bueno, y la apuesta está ahí con esa organización. 2001 fue el corralito. Exactamente. Bueno, ha sido súper ilustrativo tenerte acá en el canal. Santiago es una imagen que llegó a Chile también y estuvimos muy pendientes de lo que pasaba
pero como todos pensábamos, iba a aparecer muerto y así sucedió. Queríamos darte las gracias por traernos este video que no, si bien es cierto está en YouTube, está apareciendo en YouTube ahora, no se había dado acá en Chile, así que lo dimos por respeto a Santiago, por lo que el trabajo que están haciendo ustedes, que estemos en contacto y que la gente también sepa de que al otro lado de la cordillera hay organización, hay represión, hay un sistema que también tiene la soga al cuello a la gente, y que Santiago fue una expresión también de esto que estaba pasando y de que él se estaba manifestando. Así que muchas gracias por el programa. Pato, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. O sea, efectivamente, esto de Santiago, pero no solo también las luchas de Latinoamérica, es importante que las distintas personas de los distintos países conozcan esta experiencia, porque precisamente en esta experiencia se pueden extraer lecciones para el día de mañana para construir una vida distinta, una sociedad, digamos, en donde todos seamos libres y felices. Exactamente. Muchas gracias, nos estamos viendo en un próximo programa y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, chao. TV8 presentó Documentales.